Buenas noches, mi nombre es Bernardo Francisco Nava Pérez. Mi número de matrícula es AL 086750. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Esta es la materia de electricidad y magnetismo. El nombre de mi tutor es Luz García Valderrábano y a continuación voy a contestar unas preguntas relacionadas con el tema. La primera pregunta es, ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Es muy importante en la sociedad ya que la mayoría de la humanidad ocupa electricidad en su vida diaria al usar algún aparato eléctrico, ya sea en su hogar o en su trabajo. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les puedan dar? Estas leyes sirven para encontrar la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. Por lo general, son conocidas como la primera y segunda ley de Kirchhoff o también como la ley y de corriente y la ley de tensión de Kirchhoff. Aplicaciones prácticas que se les pueden dar. Permiten calcular corrientes, voltajes y resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumos de energía, calibración y normatividad de cables y componentes eléctricos. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Hay tres clases de fuentes. Fuente de corriente o intensidad. Esta fuente lo que hace es crear una tensión o diferencia de potencia entre esas dos terminales y eso es independiente de los demás elementos que hay en el circuito. Fuente ideal de intensidad. Esta es la que crea una intensidad de corriente constante entre sus terminales y que también es independiente de los componentes que tenga el circuito. Fuentes dependientes. Este tipo de fuentes dependen de otras, son consideradas cuadripolares porque tiene una relación entre sus terminales y las terminales de la fuente de la cual depende. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Existen varios tipos de métodos. A continuación mencionaré algunos. Método de análisis por nudos. Se toma un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma se pueden realizar todas las ecuaciones en los términos de ese nudo. Método de análisis por mallas. Se basa en describir todos los términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. Método de análisis por lazos básicos. Se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. Circuito con fuentes dependientes. Son fuentes de tensión o de voltaje, las cuales van a depender de la tensión o voltaje de alimentación, es decir, dependiendo del tipo de análisis que se esté realizando, las fuentes pueden agregarse como si fueran independientes. Por esto, solo es aplicable en algunos casos. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? El capacitor es un elemento que está compuesto de dos placas de conductor, las cuales están separadas a una distancia definida y tienen también un área definida. Los capacitores se definen por su característica de almacenar carga eléctrica a la cual se le llama capacitancia. Eso sería todo. Gracias.